Hola youtuberos, en este locuendo les hablaré de los 5 hackers más famosos del mundo. El concepto actual de hacker en los medios se ha extendido del superespía de alta tecnología, que logra infiltrarse en los sistemas de seguridad capaz de ingresar a sistemas muy controlados como los de la CIA. Y el Pentágono, al adolescente antisocial que solo busca entretenimiento. La realidad, sin embargo, es que los hackers constituyen un grupo muy diverso, un grupo culpado simultáneamente de causar billones de dólares y al mismo tiempo se le atribuye el desarrollo de la World Wide Web y de fundar las compañías más importantes de tecnología. En este artículo, probaremos la teoría que la verdad es mejor que la ficción presentando a 5 de los hackers más famosos, infames y heroicos, para que decidas por ti mismo. La Internet está inundada de hackers conocidos como crackers o black hats, sombreros negro, que trabajan para explotar sistemas informáticos. Ellos son los que has visto en las noticias que son alejados de una computadora para evitar que incursionen nuevamente en cibercrímenes. Algunos de ellos lo hacen por diversión y curiosidad, otros para beneficio económico personal. En esta sección perfilamos 5 de los hackers más famosos y más interesantes de sombrero negro. 1. Jonathan James. James ganó notoriedad cuando se convirtió en el primer adolescente que era enviado a prisión acusado de hacking. Él fue sentenciado a 6 meses cuando tenía solo 16 años de edad. En una entrevista anónima de la PBS, afirma: "Yo solo anduve por allí viendo, jugando. Era como un desafío para mí el ver cuánto podía lograr", asegura el top 1 de nuestro ranking de hackers famosos Black Hat. Las más importantes intrusiones de James tuvieron como objetivo organizaciones de alto grado. Él instaló un backdoor en un servidor de la Agencia de Reducción de Amenazas de la Defensa Defense Threat Reduction Agency. DTA. La DTA es una agencia del Departamento de Defensa encargado de reducir las amenazas a los Estados Unidos y sus aliados de armas nucleares, biológicas, químicas, convencionales y especiales. El backdoor que él creó le permitió ver emails de asuntos delicados y capturar los nombres de usuario, username y clave passwords de los empleados. James también craqueó las computadoras de la NASA robando software por un valor aproximado de $1.7 millones. Según el Departamento de Justicia, entre el software robado se encontraba un programa utilizado para controlar el medio ambiente, temperatura y humedad, de la Estación Espacial Internacional. La NASA se vio forzada a tener que paralizar 21 días sus computadoras y ocasionó pérdidas calculadas en $41.000. James explicó que él se bajó los códigos para suplir sus estudios de programación en C, pero afirmaba el código por sí solo era desastroso. Ciertamente no digno de $1.7 millones como demandaron. Dado el grado de sus intrusiones, si James, también conocido como Cetheron Grade, hubiera sido un adulto, se le hubiera aplicado una pena mínima de no menor a 10 años. En su lugar, le fue prohibido el uso recreacional de la computadora y 6 meses de arresto domiciliario. Hoy, James afirma que aprendió su lección y puede ser que comience una compañía de seguridad de computadoras. Saber más. 2. Adrian Lamo. Lamo saltó a la fama por sus intrusiones a organizaciones mayores como The New York Times y Microsoft. Bajo el apodo de Homeless Hacker, hacker sin hogar, él usó conexiones como Kinko Internet Cafés, tiendas café y librerías para hacer sus intrusiones. En un artículo de su perfil, Lamo reflexiona: "Tengo una computadora portátil en Pittsburgh, me cambio de ropas en Washington después de Cristo, para dar una idea de mi jurisdiccionabilidad". Durante su niñez y años de formación su familia se mudó con frecuencia a Arlington, Virginia, Bogotá, Colombia, lugar de nacimiento de su padre y finalmente a San Francisco. Cuando decidieron trasladarse a Sacramento, Adrian Lamo, que contaba con 17 años, eligió quedarse en la ciudad y vivir por su cuenta. Ha pasado la mayoría de sus noches en los sofás de los amigos. Pero cuando la hospitalidad se torna difícil, se cobija en los edificios en construcción de la ciudad. Las intrusiones de Lamo mayormente consisten en pruebas de penetración, en las que encuentra defectos de seguridad, los explota y luego envía un informe a las compañías de sus vulnerabilidades. Sus logros incluyen Yahoo, Bank of America, Citigroup y Singular. Cuando los White-Hat hackers son contratados por las compañías para hacer pruebas de penetración. Penetration test es legal. Cuando Lamo rompió el sistema de seguridad de la intranet de The New York Times, las cosas se pusieron serias. Lamo se añadió a la lista de expertos que veía información personal de los contribuidores, incluyendo los números de seguro social. Lamo también hackeó las cuentas LexisNexis de The Times para la investigación de temas de interés.
Por su intrusión al New York Times, Lamo fue obligado a pagar $65.000 de reparación. También fue sentenciado a 6 meses de arresto domiciliario y 2 años de libertad condicional, que expiraron el 16 de enero del 2007. Lamo está actualmente trabajando como un periodista galardonado y locutor público. 3. Kevin Mitnick. El autoproclamado hacker Poster Boy. Conocido como el Cóndor, Mitnick fue intensamente buscado por las autoridades. Su travesura fue promocionada por los medios de comunicación, pero sus ofensas reales pueden ser menos notables de lo que su notoriedad sugiere. El Ministerio de Justicia lo describe como el criminal de PC más querido en la historia de los Estados Unidos. Sus proezas fueron detalladas en 2 películas: Freedom Do Ultimate Takedown. Mitnick, a pesar de recibir calificativos siempre negativos como cracker, pirata informático, criminal de la red, etc., en realidad es un freaker, es más, considerado por muchos como el mejor freaker de la historia. Mitnick ya tenía algo de experiencia en hacking antes de cometer los delitos que lo hicieron famoso. Él empezó explotando el sistema de tarjeta perforada de los buses de Los Ángeles para conseguir paseos libres gratis. Entonces, tal como el cofundador de Apple Steve Wozniak, se metió en el fracking telefónico. Aunque hubieron numerosos delitos, Mitnick fue condenado en última instancia por hackear la red del ordenador de Digital Equipment y robar el software. En 1994, con el auge de la telefonía móvil, Mitnick encontró esta plataforma ideal para no ser localizado y poder deambular de un sitio a otro. Pero para ello necesitaba utilizar una serie de programas que le permitieran moverse con la misma facilidad con que lo había hecho antes a través de la red telefónica. Así, a través de sus refinadas y exitosas técnicas de ingeniería social, logra hacerse con la clave del ordenador personal de Tsutomu Shimomura gracias a la técnica del IP spoofing, falseamiento de IP, que para estrepitosa suerte de Mitnick, era un especialista japonés en seguridad informática, perteneciente a la Netcom Online Communications. Su encontronazo con Shimomura le llevaría al declive. Shimomura era considerado un hacker de sombrero blanco de Teats, un hacker de los buenos, que cuando descubría alguna vulnerabilidad lo ponía en conocimiento de la policía o la entidad competente en vez de difundirlo a otros hackers por la red. Cuando se dio cuenta de que habían vulnerado la seguridad de su propio ordenador, comenzó a investigar sobre él, y dado el carácter poco modesto de Mitnick, Shimomura se lanzó en cruzada personal contra el que ya llamaban superhacker, y dijo que atraparía a ese americano estúpido, que no pararía hasta atraparlo. Y así fue. En 1995, después de haber descubierto el software de Shimomura en una cuenta de Dell que utilizó para lanzar ataques a empresas tan conocidas como Apple, Motorola o Qualcomm, UNIS de California, tardaron alrededor de 2 semanas en determinar que las llamadas provenían de Raleigh, California. Después de pasar también por el ISP Internex, Shimomura se puso en contacto con el FBI y estos enviaron un grupo de rastreo equipado con un simulador de celda, un equipo utilizado habitualmente para testear móviles que se ocupaba de registrar el teléfono de Mitnick tanto si estaba encendido como si no. Un buen radar para localizar al hacker. Al filo de la medianoche comenzó la búsqueda de procedencia de la señal. Unas horas más tarde localizaron la señal en un grupo de apartamentos, pero aún desconocían en cuál de ellos podría encontrarse Mitnick. Por su parte, Shimomura y el FBI planeaban la captura del hacker para el día siguiente, 16 de febrero, pero un error en el mensaje codificado que Shimomura remitió al encargado de Netcom precipitó su captura, ya que éste tenía orden de hacer backup de todo el material que tuviera Mitnick y posteriormente proceder a su borrado una vez fuera capturado. Y eso interpretó. El FBI se vio abocado a realizar una actuación rápida si no querían volver a perderlo, así que como no sospechaban que Mitnick pudiera ir armado, tocaron la puerta del apartamento en el que se encontraba Mitnick. Este abrió tranquilamente la puerta, y fue arrestado de inmediato. El hacker había sido capturado. Era el 15 de febrero de 1995. Pero a Shimomura todavía le esperaba una sorpresa más ese día. Al volver a casa y repasar los mensajes que había recibido en su contestador automático, boquiabierto escuchó varios mensajes dejados por Mitnick. Mensajes que había recibido varias horas después de la captura de Mitnick. La realización de estas llamadas aún sigue siendo un misterio que forma parte de la interesante historia de este hacker. Kevin Mitnick fue acusado de robo de software, fraude electrónico, daño a los ordenadores de la Universidad del Sur de California, robo de archivos e intercepción de mensajes de correo electrónico.
Entre las compañías afectadas figuraban Nokia, Fujitsu, NEC, Novell, Sun Microsystems, Motorola. Apple se declaró no culpable y la sentencia le condenó a 5 años de cárcel sin posibilidad de fianza, lo cual condujo a los miles de hackers que seguían apasionados con la historia del cóndor y que comenzaron la conocida campaña Free Kevin. Liberen a Kevin alterando páginas web muy conocidas: UNICEF, New York Times, Fox Televisión y un largo etcétera. Mitnick fue liberado en enero del 2000 tras permanecer casi 5 años en una prisión federal, de los cuales 8 meses estuvo en confinamiento aislado. Estuvo bajo libertad condicional hasta enero de 2003, después de esto se le prohibió acceder a cualquier tipo de ordenador, teléfono móvil, televisión, o cualquier aparato electrónico que pudiera conectarse a Internet, con lo cual su abstinencia informática le acompañó también durante estos 3 años posteriores a su salida de la cárcel. En la actualidad, Mitnick, además de ser consultor de seguridad, se dedica a dar conferencias sobre protección de redes informáticas, ingeniería social, etc., a lo largo y ancho del mundo, a seguir escribiendo libros, y recaudando bastantes millones de dólares con ello. 4. Kevin Poulsen. También conocido como Dark Dante, Poulsen ganó reconocimiento cuando hackeó las líneas telefónicas de la radio de Los Ángeles Kiss FM, con lo cual obtuvo ganancias para comprarse un Porsche, entre otras cosas. Las fuerzas del orden lo apodaron el Aníbal Lecter del crimen informático. Las autoridades comenzaron a perseguir a Poulsen después que hackeara una base de datos de investigación federal. Durante su persecución colmó la paciencia de los agentes del FBI al hackear los ordenadores federales que intervenían suministrándoles información. Su especialidad de hackeo, sin embargo, giraba en torno al hacking telefónico. El hackeo más famoso de Poulsen, Kiss FM, fue logrado apoderándose de las líneas telefónicas de toda la estación. Otra hazaña relacionada con Poulsen fue cuando reactivó los números viejos de Yellow Pages, páginas amarillas. Después de que su foto saliera en el programa de misterios sin resolver, las líneas 01-800 del programa quedaron inhabilitadas. Finalmente fue capturado en un supermercado y cumplió 5 años de condena. Desde que fue liberado, Poulsen ha trabajado como periodista, ahora es un redactor reconocido de Wired News. Su artículo más prominente detalla su trabajo en la identificación de 744 delincuentes sexuales con perfiles MySpace. 5. Robert Tappan Morris. Tappan Morris es hijo de un científico de la Agencia Nacional de Seguridad, y conocido como el creador del gusano Morris, el primer gusano desencadenado en Internet. Morris escribió el código del gusano cuando era estudiante de Cornell University. Su intención era usarlo para ver qué tan largo era Internet, pero el gusano se replicaba excesivamente, haciendo las computadoras demasiado lentas. La noticia se fue amplificando gracias a los intereses informativos. Se habló de cientos de millones de dólares de pérdidas y de un 10% de Internet colapsado. Morris fue juzgado en enero de 1990 y el día 22 de ese mes fue declarado culpable según la Ley de Fraude y Delitos Informáticos de 1986, aunque afortunadamente el juez atenuó las penas por no encontrar fraude y engaño en la actuación del joven programador. Tras el fracaso de la apelación fue confirmada su condena a 3 años en libertad condicional, una multa de $10.000 y 400 horas de trabajo de servicio a la comunidad. No es posible saber exactamente cuántas computadoras fueron afectadas, sin embargo, los expertos estiman que tuvo un impacto de 6.000 computadoras. También fue a la cárcel. Actualmente trabaja como profesor de ciencias de la computación en el MIT y en el Laboratorio de Inteligencia Artificial. Él investiga principalmente arquitecturas de red de las PCS, incluyendo tablas de hash, mapas de hash distribuidas tales como Short y redes inalámbricas tales como RoadNet. Bueno, eso fue todo, espero les haya gustado.